pero se nos fue corriendo el programa. Julio es secretario de Derechos Humanos de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Es también secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Y en la Unión hay elecciones el 17 de mayo. Julio es un histórico dirigente. Yo me acuerdo haberlo entrevistado, no sé, hace 10 años mínimo, y siempre hablamos de los problemas que aquejaban, y bueno, la verdad que está bueno conversar con él tiempo después y bueno, ver qué está sucediendo y qué espera él para las elecciones de su gremio. Hola Julio, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, tanto tiempo. Buen día, Maximiliano, un gusto. Lo mismo siempre. ¿Cómo estás vos y qué estás esperando para las próximas elecciones del 17 de mayo? Bien, bueno, nosotros, bien, en lo personal estoy muy bien, estamos muy activos, estuvimos muy activos en la pandemia también, porque los requerimientos de los afiliados eran muy importantes en la situación, hubo que trabajar en la justicia en forma remota, pero con toda la voluntad de los trabajadores y trabajadores judiciales para hacer funcionar la justicia en las condiciones precarias en que se encuentran, ¿no? Se Ujú. encuentra precaria en tiempo normal y mucho más precaria se mostró en tiempos de pandemia, ¿no? Así que Ahí me gustaría preguntarte, porque ya que estás hablando, está buenísimo que lo charlemos. ¿Qué faltó en la pandemia? ¿Faltó capacitación por un lado y por el otro lado también infraestructura? No sé, imagino computadoras, conexiones, sí, no, no, redes. tal cual, no, capacitación nos faltó porque, digamos, la capacidad innata, digamos, fue una capacitación, una autocapacitación acelerada que Ujú. hicieron los judiciales. Y el problema es que la gente tuvo que poner sus computadoras, sus teléfonos, porque la infraestructura del Poder Judicial solo repartió unos centenares de notebooks, pero para los jueces, ¿no? Para Claro. algunos jueces. Así que, es decir, la justicia funcionó con la entrega. Siempre se habla que el trabajo remoto, el patrón tiene que poner el elemento de trabajo para el que trabaje en su casa. Ujú. Bueno, en esto no, fue así, fue bastante dramático porque, y más en la época de encierro, al estrés laboral que tiene la actividad judicial de por sí, se sumaba el estrés familiar, ¿no? De Ujú. estar los chicos estudiando, que fue realmente muy difícil esa etapa, pero bueno, por la fuerza de voluntad de los judiciales, se pudo seguir trabajando. Nosotros recién el año pasado, ya casi en las postrimerías, conseguimos que el Consejo determinara una suma de dinero para los gastos mínimos, ¿no? Que el costo de internet, de reparaciones de computadora, mínimamente que se asistiera a los judiciales con ese refuerzo, ¿no? Que fueron mínimo, eran 1.900 pesos, ¿no? Ujú. Mensuales, muy poco para todo lo que se ponían. Pero bueno, lo concreto es que la justicia funcionó. Hoy estamos en una etapa de la vuelta a la presencialidad y donde habrá que ir definiendo, pero con sentido muy profundo, qué sacamos de bueno de esa tarea, de ese trabajo remoto, y qué cosas pueden seguir o cómo se pueden mechar estos avances que se dieron con una realidad de la justicia que, como trata conflictos humanos, tiene que ser esencialmente presencial, Ujú. ¿no? Pero evidentemente el auxilio del trabajo remoto puede ser una cuestión que ya se incorpore para agilizar los trámites judiciales, ¿no? Y, y Hoy a- estamos, Ahora hay un sí, cuello de botella respecto, digamos, a justamente lo que pasó en la pandemia, o ya la situación está normalizada en los diferentes tribunales. no, está normalizada. En el Poder Judicial todavía no está definido. El Gobierno Nacional ha definido la vuelta a la presencialidad, lo mismo definió el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública. Esperamos que la Corte saque en los próximos días la definición para el Poder Judicial, ¿no? Ujú. Así que veremos en qué cosa.
Lo que pasa es que la vuelta se encuentra con la realidad previa a la pandemia, que es la situación gravísima de emergencia edilicia, Claro. de emergencia del sistema de gestión informática, que es muy precario, y bueno, nosotros hemos, desde la Secretaría de Tecnología y Gestión Informática que tiene la Unión, hemos trabajado muy fuerte junto a la DGT para tratar de generar mejoras en el sistema de gestión informática después de muchos años sin inversión, ¿no? Nosotros creemos que sigue en emergencia el sistema se cae permanentemente, hay falla de conectividad. Es real. Por eso nosotros impulsamos un plan estratégico para la justicia, pues la justicia hoy está en emergencia en todos los aspectos. Fíjate que prácticamente de cada 4 tribunales, uno falta un juez, ¿no? El 25% de los jueces, de los juzgados, tribunales, fiscalías, todo está vacante, están subrogando, y un juez que hoy se le complica manejar un juzgado por el cúmulo de tareas que hay, menos puede manejar 2, ¿no? Cuando subroga. Entonces, los juzgados que no tienen juez titular o jueza titular, o las fiscalías o la defensoría, el atraso es innegable, ¿no? Entonces, bueno, esto es responsabilidad del Consejo y del Poder Político acelerar los concursos y las designaciones para normalizar ese tema, ¿no? Bueno, ahora Así hay un que, tema complejo, ¿no? Con el Consejo de la Magistratura, designación. ¿Qué pensás al respecto? Porque también, bueno, el presupuesto, ¿no? Complicado. sí, está bastante complicado. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber un plan estratégico, donde entre qué perfil tiene que... Acá no se define el perfil de los jueces. Entonces, cada gobierno que toma, que es el que designa a los jueces, los elige en función de su amistad con el poder de turno. Y acá la justicia debe ser independiente, entonces tiene que haber un perfil donde no solo esté la capacidad técnica de juez, sino la sensibilidad, ¿no? Para hacer justicia en una realidad de un país donde hay muchas desigualdades, donde hay mucha gente que le está pasando mal. Entonces ya los latinos decían que sin justicia no puede haber derecho, ¿no? Como valor. Entonces el juez tiene que tener un profundo sentido de la justicia y adaptar el derecho a la realidad que vivimos en nuestra Argentina, ¿no? Y como dijo la Corte hace unos años, se venía trabajando, la justicia tiene que garantizar lo que dice la Constitución, es decir, que todo ciudadano tenga un mínimo de derechos para poder vivir con dignidad, porque el que no tiene derecho, el que está fuera de la historia, el que está fuera del círculo económico y todo, no tiene libertad, porque no tiene capacidad de elegir. Entonces, todas estas cosas que corresponden a una política de Estado, entendiendo el Estado como los 3 poderes, bueno, a la justicia le cabe no es cogobernar, sino marcar estas carencias profundas que hay en la sociedad y digamos, desde ese punto de vista, interpelar a los otros poderes para que encuentren las respuestas que requiere la sociedad, ¿no? Y en tema del Consejo, todas estas peleas que hay, donde la grieta y paraliza todo porque es muy serio, es muy grave, nos estamos muy preocupados. Nosotros somos los que entendemos que la Corte debe estar en el Consejo de la Magistratura porque es la cabeza del Poder Judicial y debe participar en la administración de la totalidad de los fondos. No puede ser que a la justicia es el único de los 3 poderes que intervienen en su manejo económico, los otros dos, claro, los otros dos. Claro. Es lo mismo que haya un juez de la Corte administrando los fondos del Poder Ejecutivo o los fondos del Congreso, ¿no? Y Julio, quieras o no quiera, eso genera un condicionamiento, porque, digamos, depende a lo mejor la voluntad de alguno o la buena voluntad de alguno para que te lleguen los fondos que supuestamente tenés asignado por presupuesto. Tal cual. Bueno, esos son los problemas que tenemos, pero venimos trabajando muy fuerte desde el gremio en todo este tipo de cosas. Advertimos, bueno, en un encuentro que hicimos en Paraná el mes pasado, a fines de febrero, perdón,
el presidente de la Corte tomó una iniciativa que venimos impulsando hace 2 años, que es la necesidad de un plan estratégico. Así que nosotros esperamos en los próximos días una convocatoria a magistrados, a abogados, a todos los que forman parte de la comunidad judicial, para empezar a elaborar ese plan estratégico en todos los niveles, y que poder después discutirlo con los otros poderes del Estado, para realmente decir en 3, 4, 5 años poder decir que tenemos un poder judicial que está a la altura de los requerimientos que hace el conjunto de la sociedad, y no en función del gobierno de turno, como desgraciadamente aspiran no solo el oficialismo de hoy, sino también el del gobierno pasado. No todos los gobiernos aspiran a tener una justicia dócil, y la justicia no tiene que ser ni dócil ni agresiva, tiene que ser justicia. Entonces, bueno, en esto venimos trabajando en proyectos. Tenemos un centro de investigaciones y proyectos en materia de justicia y políticas de Estado, donde hay un montón de proyectos de leyes que hemos elaborado, y mucha capacidad en el personal judicial, en los funcionarios también que están en la justicia, y nosotros la canalizamos, y que van a aportar muchos elementos a ese plan estratégico, pero también nos tratamos de adelantar, ¿no? Ahora se habla de inteligencia artificial. Hemos creado un departamento de inteligencia artificial porque creemos que la inteligencia artificial no debe reemplazar al ser humano, sino debe asistir al ser humano en aquellas materias que realmente son casi rutinarias, ¿no? Qué interesante, muy interesante. José. Estamos preparando, por ejemplo, en materia de juicios previsionales, que la mayoría son por incumplimiento del Estado y son muy sencillos, pero duran tanto por las chicanas y todo, que muchos que trabajaron toda su vida se terminan muriendo sin tener el reparo de la justicia, o las ejecuciones fiscales, ¿no? Que eso favorece el accionar recaudatorio del fisco. También veíamos en otro tipo, bueno, en esas cuestiones estamos trabajando para aplicar la inteligencia artificial, y no en otras materias que realmente no pueden reemplazar al ser humano, ¿no? Qué interesante. Puedo decir, porque la justicia trata proyectos. Y en ese sentido nos preparamos para la elección, que toda elección para nosotros es no solo una práctica democrática, sino afirma y fortalece a la organización sindical. Siempre hemos tenido oposición, esta vuelta vamos a tener, pero nosotros estamos muy confiados que sea una muestra de fortaleza, ¿no? No solo por... Cae, digamos, como de maduro la pregunta en relación a lo que creo que me vas a contestar, pero te lo tengo que preguntar porque desde el otro lado hubo gente que dice, bueno, entorpecen el tema de las elecciones. Estoy hablando de la otra lista, ¿no? Celeste y Blanca. Que dice, no, están son 3 listas, fíjate vos. Pero, son 3 listas. 3, pero ¿es real esto que dicen? ¿No es real? Cae de maduro lo que me vas a responder, pero tengo que preguntártelo. Bueno, pero eso, nosotros tenemos una junta que se niega. Mira, en todo el tiempo que yo llevo dirigiendo, solo en 2 mandatos no tuvimos oposición. Para nosotros favorecemos la existencia de oposición, pero oposición que vengan con propuestas. Okay. Esta lista que vos hablás nos impugnó a nosotros antes que ya se han presentado las listas. Claro. Es decir, eso, decir un mamarracho es faltar al respeto, pero nosotros estamos tranquilos, vamos, porque no va a fortalecer. Yo creo que incluso la otra lista que ya se presentó hace 4 años, que fue oposición nuestra, la Zulma Mellón, sí, creo seguramente va a salir segunda, y estos que hacen escándalo seguramente van a terminar en el 3er lugar, pero no nos importa los lugares, y no nos importa que voten la mayoría de los afiliados, porque eso reafirma la fortaleza de nuestra organización. En un año muy difícil, nosotros venimos defendiendo el salario con firmeza, siempre empatando un poquito por encima de la inflación, y con los augurios que hay para este año, es un año muy difícil. Ya hoy presentamos el planteo para el segundo tramo, que estamos discutiendo con la Corte, porque, bueno, así como todos los trabajadores están reuniendo paritarias, nosotros venimos con una política desde 2009 de tramos, para no perder con la inflación, que nos ha dado
muy buen resultado y hemos podido mantener el salario de todas las trabajadoras y trabajadores judiciales. Así que nosotros no hablamos, trabajamos con la gente. ¿Cuánto van a pedir, Julio? ¿Cuánto van a pedir, o cuánto piensan? El segundo tramo un 20%. Ok. ¿Y, 20%. ¿Y cuánto se arregló en el primer tramo? 15%. Ok, está bien. Pero vemos con preocupación el crecimiento exponencial que tiene la inflación. Ojalá se controle, porque sabemos que la inflación pierde los que menos tienen, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte nos afecta a todos en cada uno de nosotros. Obviamente, pero con este 20% llegaríamos a mitad de año, bueno, y después si baja la inflación, que es lo que todos esperamos, el tercer tramo tendrá otras características, ¿no? Pero nosotros nos manejamos con la realidad que estamos viviendo y que es preocupante, ¿no? Yo digo siempre que los salarios no son la causa de la inflación, sino hay otras causales, incluso en los costos laborales, en los costos de los productos, la incidencia del costo laboral es mínima, ¿no? Muy por encima está tanto el costo financiero como los impuestos y además la rentabilidad. Tenemos un país donde, con la excusa de que no sabe lo que va a pasar, siempre los empresarios buscan una rentabilidad exagerada por lo que pueda venir, ¿no? Ellos no pierden nunca, los que perdemos somos los trabajadores. Así que bueno, esperemos que poder encontrar, así como nosotros buscamos un acuerdo en la justicia para encontrar un proyecto que nos una, el país también necesita un acuerdo por un proyecto, saber hacia dónde vamos con un país, y ahí uno puede planificar los pasos que va a dar para llegar a ese objetivo. La verdad que duele mucho que en un país tan rico como el nuestro tengamos tal nivel y tantos millones de compatriotas que están por debajo de la línea de pobreza. Sí, y que hoy también se plasma en marchas que hay en la ciudad de Buenos Aires. La última que te la hace la doctora Josefina Tajes, obviamente abusando de tu tiempo, así que gracias por este tiempo que nos estás dispensando, charlando con nosotros en Radio Sónica. Josefina. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo te llevo nuevamente al temita del que comenzamos a hablar, que es el regreso pleno a la presencialidad a partir del 1 de mayo, ¿no? Por la resolución que de alguna manera contó con el aval de UPCN y de ATE, y que es importante porque, bueno, de 3 millones de trabajadores, ustedes más o menos tienen 700.000, así que digamos que vuelve un gran número. Decime cómo ves vos el nivel de acatamiento, porque bueno, los que transitamos por tribunales sabemos de las carencias que tienen, no solamente en cuanto a lo edilicio, sino también en cuanto a los insumos, a la tecnología. ¿Cómo ves vos el nivel de ese acatamiento? Y bueno, yo creo que primero vamos a ver lo que define la Corte, si la Corte define un criterio o lo deja a criterio de las cámaras, ¿no? Porque el decreto no es para la justicia, es un marco para lo que va a hacer la Corte. Si es por la pandemia, creo que por ahora, esperemos que no vuelva, la cuestión está superada, esos son los datos que tenemos de medicina preventiva, así que más que nada tiene que ver con la forma de trabajo, ¿no? Y como vos decías, con las limitaciones de trabajo. Exacto. Pero yo creo que en todo lo posible, digamos, acá hay que ir definiendo lo que yo hablaba al principio, el nuevo marco, cómo se puede mezclar una regla que tiene que ser la presencialidad con situaciones que permitan una parte que continúe el trabajo remoto en determinadas cuestiones o un día por semana. Eso hay que definir, y en cada fuero, por las realidades de cada fuero y las realidades edilicias, ¿no? Claro. Yo creo que es delicado. Nosotros nos ofrecimos, estamos hablando con medicina preventiva, con la Corte, para que salga algo más o menos bien. Queremos que se garantice el funcionamiento de la justicia y también ver de qué forma podemos aportar con la experiencia del trabajo remoto como adicional, digamos, para ese funcionamiento. Así que esperamos sobre el fallo de la Corte, ahí veremos cómo se instrumenta lo que viene. Pero te vuelvo a decir, a nuestro juicio, la justicia es presencial
porque trata conflicto humano, no se puede manejar la realidad remotamente. Julio, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, y suerte para las elecciones del próximo 17. Gracias. Pero no, suerte vamos a tener. El tema nosotros queremos, te repito, que vote mucha gente, porque la elección es una oportunidad de fortaleza del gremio, que la tiene en todos sus actos, en todas sus acciones, pero queremos también, no nos importa el porcentaje de ventaja que saquemos, sino la cantidad de votantes, de votos que nos apoyen en esto, porque eso es lo que va a marcar la representatividad y la fuerza para los desafíos que tenemos por delante. Gran abrazo, Julio. Gran abrazo. Abrazo enorme. Hasta luego. Julio Piumato estuvo conversando con nosotros en la mañana de Radio Sónica, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Bueno, antes de ir a un tema, quiero que Andy me cuente una cortita de deportes. Cortita de deporte. Ayer se jugó un nuevo partido de la Copa Libertadores. Boca Always Ready, un equipo boliviano, ganó 2-0 Boca de local y hoy juega su archirrival